10 de la mañana con 32 minutos, seguimos en vivo con ustedes acá en Enlace USACH y vamos a ir con una entrevista que ya habíamos estado adelantando desde este fin de semana. Se han estado desarrollando alrededor del mundo distintas conmemoraciones a un año de conflicto en Gaza. Algunas de ellas han estado centradas en lo que fue el atentado de Hamas contra un kibutz en el sur de Israel, que dejó un saldo de al menos 370 muertos y 251 personas que fueron tomadas como rehenes. Pero estas manifestaciones también han hecho eco de la respuesta armada del ejército israelí que se ha mantenido hasta hoy en Gaza y que ha significado 42.000 muertes y 96.000 heridos. Una acción que no ha cesado independiente de los llamados de la comunidad internacional al respecto. Un tema que efectivamente ha estado marcando la agenda desde este fin de semana y que queremos abordar a esta hora con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis, a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Diego? Muy buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, gracias por este contacto y poder conversar contigo en este contexto. Y para empezar, quería hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la visión que tienes tú del enfoque que se ha dado en nuestro continente, también en Chile, a ese 7 de octubre de 2023 y todo lo que ha venido después? Importante saber ese prisma con el que han estado observando ustedes desde la organización que tú encabezas, Diego. Pero bueno, depende del país, Ujú. depende de qué estamento estamos hablando. Yo creo que a nivel de sociedad civil, no solo en América Latina, no solo en nuestro país, sino en el mundo, yo creo que claramente las sociedades civiles se han volcado a favor de los legítimos derechos del pueblo palestino y horrorizadas ante este genocidio. Eh, a nivel de los gobiernos, bueno, yo creo que las posturas han sido bien distintas. Me voy a referir a lo menos a Ujú. nuestro gobierno, al gobierno de Chile. Y creo que el gobierno ha tenido un actuar que es, en el fondo, acorde a la posición de Estado que ha tenido Chile siempre. La posición de Estado que ha tenido Chile en materia de relaciones exteriores, pero también con respecto al conflicto palestino-israelí desde 1947 a la fecha, como te decía, una posición de Estado. ¿Y en qué significa que sea una posición de Estado que va más allá de los distintos colores políticos de los gobiernos? Los gobiernos de Chile en general nunca han hecho política interna ni han cambiado las posiciones cuando cambian los gobiernos. Ujú. Y esa política básicamente tiene una frase sacramental que dice respeto al derecho internacional, promoción y respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y acá a veces muchos pueden decir, no, es que el gobierno es pro-palestino. No, el gobierno no es pro-palestino. El gobierno, siguiendo ese principio, apoya las legítimas reivindicaciones del pueblo palestino, que son básicamente el cumplimiento de la legalidad internacional. Y por favor, déjame dar Ujú. un segundo, que esto es bastante relevante. Hay que enmarcar un poco lo que es tú hablabas de conflicto Ujú. o lo que hay acá. Acá nosotros, como yo te decía, es un año de genocidio y 76 de sufrimiento. Porque ¿qué es lo que está pasando? Acá hay un pueblo al cual se le han vulnerado todos y cada uno de sus derechos, que es el pueblo palestino por más de 76 años. La llamada Un Nakba, Estado ¿no? que está todo, desde la Nakba, incluso Mm. no podría decir de antes. Y un Estado que está totalmente al margen de la legalidad internacional, que es Israel. Entonces acá no hay un conflicto religioso, no es un conflicto de difícil solución, no hay ninguna de esas cosas que son más bien mitos o posverdad. Acá lo que hay es un conflicto entre un Estado que se niega a cumplir con la legalidad internacional y por lo tanto le vulnera todos los derechos de un pueblo. Y eso puede sonar algo muy abstracto, pero ¿de qué es lo que estamos hablando concreto? Los palestinos, las reivindicaciones palestinas, lo que piden para alcanzar la paz es el fin de la ocupación de Israel del territorio palestino ocupado, ocupación que acaba de ser declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia, que es básicamente el poder formar un Estado en el 22% de la Palestina histórica. Ya renunciaron los palestinos en el 78. Dicen, Mm. déjennos formar un Estado en ese 22%, que es lo que se conoce como Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza. Segundo, una solución justa para el tema de los refugiados. En la guerra de 1948, o como le decimos nosotros, y tú bien señalaste, Mm. la Nakba, ¿ya? Israel se constituyó en el 78%, pero además hizo una limpieza étnica. 750.000, más de 750.000 palestinos, más de 400 localidades palestinas fueron arrasadas de los lugares donde se constituyó el Estado de Israel. Y esa gente fue refugiada. Como cualquier refugiado en cualquier conflicto tiene derecho a salir del lugar para después poder volver. Bueno,
Hoy día son 6 millones de personas que esperan volver a sus hogares y Israel lo niega. Y además en el caso palestino hay una resolución particular que es la 194. O sea, cuando de hecho uno ve por qué vive tanta gente en la franja de Gaza, bueno, es por eso, porque son refugiados de 1948 que esperan volver a sus hogares. Más del 75% de la población vive en ese pequeño enclave que es un tercio de la comuna de Lo Barnechea, para que la gente entienda, o vivían 2.300.000 personas, no sé cuántas van a quedar hoy día. Y esos, más del 75% de las personas que vienen ahí son de estos refugiados. Por eso viven en un lugar tan chico y donde no hay ni ningún mineral ni agricultura. Y el tercer punto, ya, como digo, fin a la ocupación, solución justa al tema de los refugiados. Y tercer punto, igualdad de derechos. Hoy día hay 2 millones de ciudadanos que son ciudadanos palestinos del Estado de Israel, ¿ya?, que no tienen igualdad de derechos. Eso se llama apartheid, ¿ya? Hay más de 56 leyes que los discriminan, entonces, por lo tanto, tiene que haber, como en cualquier Estado, igualdad de derechos. Israel tiene que ser un Estado para sus ciudadanos, no un Estado para los judíos, sean judíos o no sean judíos. Entonces, si uno marca en esa posición el conflicto, como te señalaba antes, no es un conflicto ni de difícil solución, ni religioso, no, es un conflicto donde un Estado está totalmente al margen de la legalidad internacional y vulnera abiertamente los derechos de un pueblo por más de 76 años. Y en ese marco yo creo que a lo que nos enfrentamos, o lo que hay finalmente, yo creo que Palestina hoy no se está jugando solo el futuro del pueblo palestino. De hecho, yo creo que la gente es bien importante que lo entienda. En Palestina se está jugando qué mundo queremos vivir. Queremos vivir un mundo basado en normas, que fue la promesa a lo menos de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, basado en el respeto a normas, a los derechos humanos, a la dignidad humana, o queremos vivir un mundo donde solo impere la fuerza, o más bien volver a un mundo donde solo impere la fuerza. Sí, Diego, ahí quiero entrar también en temas que fueron planteados además por el presidente Boric recientemente en la Asamblea General de las Naciones Unidas en torno a las características de las Naciones Unidas que queremos en el futuro. Él decía, estamos particularmente con unas Naciones Unidas que todavía concibe un mundo de post-Segunda Guerra Mundial, no los cambios que han habido durante todas estas décadas. Y frente a ello también quiero tomar parte de lo que señalaba la embajadora palestina en Chile, Vera Babún, en una columna en La Tercera el fin de semana, donde ella planteaba que la paz en la región es alcanzable. El mal llamado conflicto de Medio Oriente tiene la solución de 2 estados hace décadas. Son las autoridades de la ocupación quienes deliberadamente la ignoran. En ese sentido, ¿cuán determinante puede ser unas nuevas reglas en la ONU, como también las esbozó el propio presidente, a la hora de llegar a ese objetivo? Es que es lo que los que creemos en una solución pacífica, ¿ya?, por vía pacífica, o dicho de otra manera, la única manera de alcanzar una paz justa y duradera en la región, o sea, una paz que sea estable, ¿ya?, no en el fondo que pases armadas, no periodos donde no hay una conflictividad directa, pero que en el fondo todo sigue por debajo, ¿ya? La única forma de alcanzar una paz justa y duradera en la región por vía pacífica, no que Israel termine arrasando al pueblo palestino, o que no, sino es mediante la implementación de la legalidad internacional. ¿Qué tiene que pasar para que se implemente la legalidad internacional? Los estados, la comunidad internacional, las Naciones Unidas o algún ente tienen que hacerle pagar un precio a Israel que sea más caro el mantenerse al margen de la legalidad internacional que cumplirla. Y eso, en el sistema actual de Naciones Unidas, que es la que lo debiese hacer, es imposible, porque hay ciertos países con el veto de uno de los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, no se pueden aplicar sanciones. No se puede aplicar el uso de la fuerza, por ejemplo. O sea, yo creo que ante el uso legítimo de la fuerza, obviamente, ante un escenario como el que estamos viendo, con más de 40.000 personas asesinadas, 16.000 son niños, un año de bombardeo indiscriminado, Gaza prácticamente en el suelo. Bueno, en esto son las hipótesis donde se aplica que se debe usar la fuerza internacional para poder ir a detener esto, sino que estamos hablando. Y obviamente que por el veto nadie siquiera ha pensado esto, ni siquiera han habido sanciones efectivas de Naciones Unidas e Israel. Y obviamente, y por eso yo te decía, el palestino está jugando qué mundo queremos vivir, y en parte es por esto, no solo el futuro del pueblo palestino, sino el de mucha más gente, porque hoy día tenemos un sistema que no asegura la paz, que fue lo que fue declarado.
Diego, quiero también hablar un poco más en lo que es la interna en nuestro país. Es el momento más complejo que se ha tenido en las relaciones con la comunidad judía en Chile. Sin ir más lejos, hay una columna en La Tercera donde tú recuerdas que durante más de un siglo chilenos de origen palestino y chilenos de fe judía han convivido en paz, ya que ambos somos, dices, parte fundamental de este país. ¿Cómo también ha afectado eso la relación en la interna acá en nuestro país? Esa columna a la que tú haces referencia, yo creo que es bien claro. Ujú. Yo creo que acá no hay problema entre, como tú decías, Mm. chilenos de origen palestino y Sí. chilenos de fe judía. Pero sí ha habido una dirigencia responsable de esta institución que se autodenomina Comunidad Judía de Chile, que no ha representado en este caso a los chilenos de esa fe, sino que lo único que ha hecho es una defensa ciega y restricta de las políticas de Netanyahu. No había una palabra de crítica, o sea, eso duele mucho. Si tú, si tú miras, y yo no lo digo como con una falsa, nosotros hicimos esto porque Ujú. ellos no lo hicieron, que en un momento tuve miedo de que se viera así en esa columna. Pero nosotros de convicción, porque no creemos en la violencia ilegítima como un método de acción política, condenamos del día 1 de lo que pasó el 7 de octubre, hemos condenado los Mm. llamados a atacar a las instituciones judías en Chile porque entendemos que no tiene absolutamente nada que ver y sería un favor a Netanyahu. El Estado de Israel los judíos del mundo no tienen responsabilidad en las acciones del Estado de Israel, es obvio eso. Ujú. Pero por otro lado hemos visto una comunidad judía de Chile como organización que no ha condenado eso, las acciones brutales de Netanyahu, no ha condenado cuando acá han habido episodios de palestinofobia, y no solo eso, han traído soldados israelíes en mitad de un genocidio a charlas donde les dicen héroes. Están involucradas organizaciones de la comunidad judía en la construcción de asentamientos, incluso en la tierra de mi familia, Bet Yala, específicamente en Majrú. Entonces, yo creo que acciones como la de estos dirigentes efectivamente minan una convivencia de más de 100 años entre ambas comunidades en Chile. Y eso es bastante irresponsable. Quería Ellos recordarle, no, sí, termina la idea. ellos no son voceros o no han actuado como voceros de una comunidad religiosa. Básicamente han actuado como los representantes de un Estado o incluso de una ideología o incluso de un gobierno extremo que es el de Netanyahu. Y eso yo creo que es algo bien complicado. Estamos conversando a esta hora con el director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Camis, abordando este año en que hemos estado observando con bastante estupor lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Diego, quiero hablar también un poco tu perspectiva respecto a el rol de Hamas, particularmente la visión que se tiene alrededor del mundo y efectivamente en este escenario de búsqueda de paz, cuáles son también los caminos que se deben llevar de parte del Estado palestino a la hora, efectivamente, de dar cuenta o particularmente ir observando las acciones de estos movimientos. Jamás no es parte del Estado Ujú, sí, palestino, ¿ya? ujú, lo tenemos claro eso. Eh, el Estado palestino que está reconocido a nivel mundial es la OLP, jamás no es Ujú, parte de la sí, OLP. Eh, sí, Hamas es un partido político palestino que tiene distintas secciones, utiliza las armas, y como te dije yo ujú, antes, yo en esa parte no sí. estoy de acuerdo en utilizar la violencia ilegítima como un método de acción política. No tengo problema con decir eso. Sí, jamás creo como ideología es, eh, es una expresión válida en todo el pueblo palestino, básicamente en la cara de la hermandad musulmana en Palestina, lo cual existe en muchos lados. Obviamente yo no comparto esa ideología, pero no podría negar que haya gente que la comparta, eh, o que sea una expresión válida. Ahora, con lo que respecta al rol del Estado palestino o de la OLP en este caso, yo creo que ha sido un rol clave. O sea, desde el 15 de mayo de 1988, todas las legítimas reivindicaciones palestinas están plenamente ajustadas a la legalidad internacional. ¿Qué más se necesita? Las facciones de la OLP renunciaron a las armas hace Ujú. bastantes años. Y la respuesta a la renuncia de las armas, ¿qué fue? Construcción de más asentamientos, construcción de un muro, mayor restricción de la vida de los palestinos en el territorio ocupado, endurecimiento de... Entonces, ¿cuál? Es muy complejo, por eso Ujú. yo te decía que hoy día se necesita alguien que le diga a Israel, bueno, ya, cumple, porque si no, lo único que se termina haciendo, y no lo estoy justificando, es fomentar en la población civil
caer en la violencia, porque ¿qué más haces? ¿Qué más puedes hacer si la organización es mayoritaria y todo te dijeron sí, o renunciaron al arma? Vamos por la vía política, han aceptado todas y cada una de las resoluciones de las Naciones Unidas y plantean que la resolución del conflicto es el cumplimiento de la legalidad internacional, igual como lo señala la comunidad internacional. Y lo único que han tenido son las respuestas que te dije. Gaza pasó de ser la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, ahora a ser el cementerio más grande del mundo. Esa es la realidad del pueblo palestino. 6 millones de refugiados. Una población en Cisjordania que vive básicamente en un archipiélago, separado entre muros y carreteras de uso exclusivo israelí y carreteras de uso para palestinos. Que, por ejemplo, un israelí dentro del territorio palestino ocupado, si quiere ir de Belén a Ramallah, se demora aproximadamente 25 minutos, media hora. Un palestino se demora 2 horas y media. De eso estamos hablando. Entonces, yo creo que el liderazgo palestino ha hecho los gestos y que tiene que hacer, que debe hacer. Diría lo que falta es una contraparte. Básicamente Israel, antes ya diría, ni siquiera Netanyahu decía, no, que nosotros estamos negociando. Sí, pero estoy negociando un pedazo de pizza mientras me lo estoy comiendo. Y eso es bastante complicado, creo yo. Diego, para ir ya cerrando esta conversación, me quiero quedar también respecto a las conmemoraciones que se van a estar desarrollando en Chile. ¿Hay en particular algunas actividades importantes a tener en cuenta? Mira, nosotros, lanzamos una edición especial de la revista Aldamir, ¿ya? La revista Aldamir es una revista muy antigua de nuestra comunidad, se hizo una edición especial que se llama Un año de genocidio, 76 de sufrimiento, que invito a todos los auditores y a ti también, a que en las redes sociales de cualquiera de nuestras instituciones, la Comunidad Palestina de Chile, el Club Deportivo Palestino, el Club Palestino, la Unión Árabe de Beneficencia, la Fundación Belén 2000, la que quieran, van a encontrar ese link que les va a llevar a la versión digital de la página de la revista, que es muy buena y recapitula lo que fue este año de genocidio, no solo allá, sino también las actividades y los hitos más importantes que pasan acá en Chile, ¿ya? El día sábado una marcha en que la comunidad palestina adhirió. Ayer tuvimos un lindo acto en el Club Palestino, muy emotivo. Y el día miércoles, hay un acto que también se llama Un año de genocidio, 76 de sufrimiento, en el Salón de Honor del Congreso Nacional, convocado por la comunidad, por el Senado y por la Cámara, para que sea un acto oficial de conmemoración. Hay links abiertos de las instituciones donde la gente, si quiere, puede inscribirse y participar en ese acto también. Esa es más o menos la agenda que tenemos nosotros de conmemoración de este año de atrocidad, de sufrimiento y de genocidio. Diego, yo quiero agradecer este tiempo, este espacio que has tenido para conversar con nosotros, ir conociendo también la óptica con la que han estado siguiendo estos lamentables acontecimientos durante este año. Y bueno, ahí hay varias cosas al debe desde la perspectiva de la comunidad internacional que es importante tenerlos en cuenta si es que efectivamente existe ese interés de terminar con la situación que se está viviendo en Gaza y particularmente actualizar lo que son cada uno de estos elementos de los organismos internacionales. Muchas gracias, Diego, que estés muy bien. Muchas gracias a ti, que estés muy bien.